En el ejercicio 8 lo que nos piden es lo siguiente. Nosotros vamos a tener esta circunferencia, vamos a dibujarla a continuación, que es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, es decir, la circunferencia de centro 0, 0, ¿sí? De radio 1, y vamos a aplicar distintas transformaciones. Por ejemplo, la primera va a ser una contracción en la dirección de y, ¿sí? Con el factor de 1/2. Entonces, primero vamos a tratar de entender a qué se refiere con esta transformación, ¿sí? La idea es que la circunferencia original cumple esto, ¿sí? O sea que la nueva figura tiene que tener una correspondencia de puntos que se corresponda con esta transformación, es decir, a la variable y la vamos a multiplicar por 1/2, ¿sí? Entonces, al punto xy, ¿sí? Una vez aplicada la transformación, lo que va a ocurrir es que se va a transformar en el punto x sin cambios, ¿sí? Después el punto 1/2 de y, ¿sí? O sea, eso es lo que va a suceder. Entonces, en este caso, ¿cuál sería de todas las... O sea, obviamente va a ser una circunferencia, pero ¿qué es lo que va a pasar en este caso? ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, en este caso el i, ¿sí? Original va a ser dos veces el i, el i, imagen va a ser dos veces el i original. Es decir, yo tengo 1/2 del i de la transformación, me va a quedar el i, ¿sí? Correspondencia variable con variable de las que tenemos acá. Entonces, despejando, el i de la transformada me va a quedar dos veces el i original. Haciendo lo mismo con el x, vamos a tener que el x de la transformada nos quede igual que el x original. Entonces, si lo reemplazamos en la ecuación, vemos cuánto nos da, ¿sí? Vamos a llegar a que x de la transformación al cuadrado más y de la transformación al cuadrado, esto nos va a quedar 1. Entonces, x al cuadrado más 2 veces y al cuadrado, ¿sí? Nos va a quedar 1, con lo cual vamos a tener x al cuadrado más 4 y al cuadrado igual a 1. ¿Qué es esto que tenemos acá nosotros? Bueno, para responder esa pregunta, lo que tenemos que recordar es la fórmula de la elipse. Ustedes recuerden que la circunferencia en realidad es un caso especial de la elipse. Ustedes acá, por ejemplo, supónganse, ¿no? Tienen el eje y positivo, después tienen el eje x positivo, ¿sí? Y negativo también, pero bueno, vamos para indicarlo. Y nosotros en este caso tenemos una circunferencia de radio 1, ¿sí? Y centro 0, 0, ¿sí? Entonces, por ejemplo, toda elipse, en realidad la elipse es básicamente como una circunferencia aplastada, entre comillas, ¿sí? Es decir, básicamente por la definición que yo vemos en los apuntes es aquellos puntos cuya suma de distancias a un determinado punto es constante, ¿sí? Entonces, en este caso, la fórmula de la elipse, ¿sí? Que nos va a quedar como x sobre a al cuadrado más y sobre b al cuadrado. Entonces igual a 1, en realidad a y b son radios mayor y menor de la elipse respectivamente, si depende si a es más grande que b, cómo va a estar orientada o aplastada la figura en respecto a los ejes. Entonces, trasladando esta ecuación acá, vamos a ver lo siguiente. Fíjense, si yo pongo esta ecuación directamente acá abajo, ¿sí? Para que se vea qué es lo que tenemos enfrente, fíjense lo que vamos a tener. La correspondencia acá lo que dice es que a con a, lo que nos va a quedar es que a cuadrado, acá no tenemos nada, o sea que podemos asumir que tenemos un 1, con lo cual a nos va a quedar un 1. Y después acá, en la correspondencia entre este 4di y este i sobre b cuadrado, nosotros tenemos 4i cuadrado, nos va a quedar i cuadrado sobre b cuadrado, y con i se va, con lo cual vamos a tener que b cuadrado, en este caso, nosotros pasamos multiplicando, nos queda 4b cuadrado es igual a 1, o sea que b cuadrado nos va a quedar un cuarto, con lo cual b, como es una distancia positiva, solamente tomamos la raíz positiva, ¿sí? Y en este caso nos queda 1/2. Entonces es una elipse que tiene, digamos, en este sentido, si este es 1/2 y este es menos 1/2, va a estar achatada, ¿sí? En ese sentido que nosotros vemos ahí, ¿ok? Esto para tenerlo en cuenta. Después lo que nos pide en el punto B, ¿sí? Acá es un poco distinto porque fíjense que en el punto B, acá nos dicen que tenemos que aplicar una transformación lineal determinada. Es decir, acá tenemos, como vimos en el capítulo anterior, ¿sí? La transformación del vector x se va a dar con esta matriz 3, 0, 0, 2, ¿sí? Por este vector xy con las coordenadas que nosotros vemos. ¿Cómo hacemos esta transformación nosotros para un cuerpo geométrico que no es un vector lineal? ¿Sí? Entonces, la idea acá es lo siguiente. Nosotros tenemos que pensar cuál es el producto de esto. ¿Sí? Es decir, nosotros, si hacemos el producto, esto nos va a quedar 3 por x más 0 por y, nos va a quedar 3x. Y luego acá nos va a quedar 0 por x más 2y, o sea que nos queda 2y directamente. ¿Sí? Entonces, nosotros, pensando en la transformación como hacemos siempre, ¿sí? Pensando como una función de vectores, ¿sí? Nosotros metemos un vector xy
y lo que sacamos como resultado es el vector 3x 2y. ¿Cómo se refleja esto en nuestras variables? ¿Sí? O sea, fíjense, nosotros vamos a tener 3x, ¿sí?, transformado, en este caso nos va a quedar el x original, o sea que el x transformado, en este sentido, nos va a quedar como x sobre 3, ¿ok? Bien, y después, lo mismo, ¿sí?, nosotros tenemos 2 por el y transformado, en este caso esto nos va a quedar y, o sea que acá nosotros tenemos que el y transformado, esto nos va a quedar y sobre 2. Si nosotros reemplazamos en la circunferencia original que teníamos, que volvemos a repetir, el a la x al cuadrado más y cuadrado, pero ahora ya con estos x transformados, ¿sí?, metemos esto acá y metemos esto acá, ¿cómo nos va a quedar esto? Fíjense, vamos a tener x sobre 3 al cuadrado más y sobre 2 al cuadrado, esto es igual a 1, con lo cual ya si nosotros lo dejamos así expresado, vuelve a tener la misma forma que dijimos de la elipse, que teníamos x sobre a al cuadrado más y sobre b al cuadrado, esto es igual a 1, donde en este caso respectivamente tenemos a y b, que son los radios mayor y menor de la figura en cuestión. ¿Ok? Eso para tenerlo en cuenta. ¿Sí? Ejercicio 9, así como en el ejercicio anterior, acá nos piden hallar las longitudes de los semiejes mayores y los semieje menor, las ecuaciones de las directrices, los focos y la excentricidad de cada una de las elipses. Así que bueno, como nos piden unas cuantas cosas, vamos a hacer la lista por lo menos para no perdernos en este caso. ¿Sí? Entonces, tenemos que hallar longitud del semieje mayor, la longitud del semieje menor, ¿sí? Después tenemos directrices, focos y excentricidad. Si ustedes se ven un poco mareados con este asunto, no se preocupen, porque en realidad, si bien obviamente es importante entender conceptualmente qué es cada cosa, ¿sí?, para cada definición, en realidad esta parte de los problemas es más que nada con cuentas, es decir, con fórmulas ya preestablecidas. Entonces no hay demasiada dificultad. Vamos a hacer, de los tres casos, vamos a hacer dos. Básicamente la metodología es muy simple, o sea, muy similar en las dos, no es que es simple, digamos, es más o menos lo mismo y no va a aportar nada nuevo hacer los tres. Entonces, por ejemplo, el primero de todos es la elipse x al cuadrado sobre 169 más y al cuadrado sobre 144, esto es igual a 1. Que esta es la primera de todas. Y la segunda es 9x al cuadrado más 16y al cuadrado, esto es igual a 576. Entonces, como primera cuestión, para cada una de estas cosas vamos a tener las fórmulas a mano, ¿sí? Entonces yo les diría, agarren el apunte, ¿sí?, y vamos a ver cuáles son las fórmulas que vamos a usar en cada caso, ¿sí? Pero de todas maneras, la más importante de las fórmulas es la misma que define a la elipse, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que pensar en la elipse, ¿sí?, con sus radios mayores y menores, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la fórmula general de la elipse va a ser x sobre su radio, ¿sí?, al cuadrado sobre su radio, sobre su semieje, es, digamos, una forma de decir, digamos, ¿sí?, pues no hay un radio de una elipse, ¿okay? Básicamente es la del semieje, esto es igual a 1. Entonces la idea primero es identificar cuáles son estos números que están acá. En general son números que están al cuadrado, entonces básicamente podríamos pensar esto como de esta manera, ¿sí? O sea, x al cuadrado sobre 169 podemos pensarlo como x sobre la raíz de 169 al cuadrado, y acá lo mismo, y al cuadrado sobre la raíz de 144, todo esto al cuadrado igual a 1, por ejemplo, ¿no? Entonces directamente agarramos, calculamos raíz de 169 nos da 13, o sea que a ya sabemos que es 13, y después, por ejemplo, raíz de 144, y en este caso sabemos que nos da 12, ¿sí?, por ejemplo. Entonces ya con eso sabemos cuáles son los semiejes mayor y semieje menor. Para hacerlo más fácil, no repetir tanto las palabras de este ejercicio, vamos a poner números a cada una de las cosas. Entonces, por ejemplo, en este caso el semieje mayor, el de los dos, en este caso el más grande es el 13, ¿sí? Entonces la longitud de semieje mayor es 13. Que sea A o que sea B es indistinto, ¿sí?, porque acá es un tema de tamaño, así que no hay problema. Y la longitud de semieje menor, en este caso P, que es 12, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con las directrices, ¿sí?, en este sentido. Entonces, la idea es, fíjense lo siguiente, dice, nosotros tenemos una elipse cuyos ejes están alineados con los ejes X e Y, que es básicamente lo que vimos. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Porque no tenemos un producto entre X e Y.
Si lo tuviéramos, ¿sí? Tendríamos una elipse con un eje inclinado, ¿sí? Sobre alguno de los dos, sobre el semieje X o sobre el semieje Y, así que no es el caso, así que directamente lo podemos ver así. Entonces eso lo que nos obliga es a ver que los focos, ¿sí? Y tanto los vértices y demás, todo va a estar en los dos semiejes. Y para verlo gráficamente, vamos a pensarlo de esta manera, fíjense. Nosotros tenemos, por ejemplo, la elipse primero, antes que nada, está en el centro 0, 0, ¿sí? O sea, su centro va a estar acá. ¿Cómo lo sabemos? Porque de no ser así tendríamos x menos algo, paréntesis al cuadrado, y menos algo, paréntesis al cuadrado. Ese algo son las coordenadas del centro de la elipse si es que las tuviera distinto de 0, 0, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros lo que vemos es otra cosa. Vemos, por ejemplo, que el radio mayor es 13, que el radio menor es 12, con lo cual eso nos da la pauta de que la elipse está aplastada, esto es algo informal, si no lo digan en el examen, pero está, entre comillas, aplastada sobre el eje X. Por lo tanto, su eje principal es el X. Entonces eso lo que habla es de los vértices de la elipse. Eso es importante por eso, ¿sí? Como está sobre el eje X, los vértices van a ser de la forma menos A, 0 y después A, 0. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque es el eje mayor. Por ejemplo, supongamos que nos hubiera dado 13 en B y 12 en A. Entonces los vértices estarían sobre el eje Y. Es importante darse cuenta de esto, ¿sí? En este caso, los ejes están en 13, menos 13 y 13, ¿sí? Entonces los focos, ¿sí? Los focos por consecuencia van a estar sobre la misma recta, ¿sí? ¿Cuál es la definición de los focos? Si en este caso los focos son, digamos, equidistantes o están a una distancia c menos c, o son equidistantes entre sí. Entonces, por ejemplo, tenemos menos c0 es uno de los focos y después tenemos el otro que es c0, ¿sí? También. Entonces, ¿cuál es la definición de ese parámetro c? Bueno, de los dos A y B que nosotros tomamos, el valor c, ¿sí? De los focos, vamos a ponerlo como prolijo acá, foco 1 va a ser menos c0 y el foco 2 va a ser C0. Entonces, C se despeja de esta ecuación, va a ser B se puede tomar como la raíz cuadrada entre A cuadrado menos C cuadrado. Si nosotros despejáramos C de acá, vamos a tener lo siguiente. Si le vamos al cuadrado a ambos lados, restamos por A, esto nos va a quedar B cuadrado menos A cuadrado es igual a menos C cuadrado, con lo cual A cuadrado menos B cuadrado es igual a C al cuadrado, o lo que es lo mismo, C se puede despejar como la raíz de A cuadrado menos B cuadrado. Sí, básicamente eso sería la idea, es un valor numérico que en este caso puede ser importante o representativo. ¿Sí? Bueno, me quedé sin espacio para hacer el otro, así que vamos a tomar un poquito acá, el otro lo hacemos en la otra hoja. Entonces en este caso C nos va a quedar la raíz de A al cuadrado dijimos que era 169, así que hacemos 169 menos B cuadrado que era 144. Vamos a hacer la cuenta, en este caso 169 menos 144 y la raíz de 25 que es 5, ¿sí? Entonces en este caso, como C vale 5, reemplazando en la fórmula de los focos acá, vamos a tener que el primer foco nos va a quedar en menos 5, 0, el segundo foco nos queda en 5, 0, así simple como lo vimos hasta acá. Bien, vamos a ver ahora cómo definir la excentricidad, ¿sí? En el punto 5, ¿sí? La excentricidad se define básicamente cuando una vez que uno despeja el parámetro C, ¿sí? El cociente entre ese parámetro C y el semieje mayor, que en este caso es el A. Entonces la excentricidad acá, dado el parámetro 5 sobre 13, nos da 5 treceavos, ¿sí? Básicamente, eso sería un poco la idea. Recuerden que la excentricidad es mayor cuanto más chico es este número, ¿sí? Porque eso habla del aplastamiento, entre comillas, de la elipse. Si en el caso de que nosotros tuviéramos que la elipse fuera, o si tuviera excentricidad 1, sería una circunferencia. Si son los casos extremos, como para que nosotros los podamos ver. Y después, las directrices, ¿sí? En este caso, son dos. ¿Cuáles son las directrices? Nosotros en este caso son dos parámetros, ¿sí? En X, con los cuales nosotros podemos situarnos, digamos, o ubicar la elipse en cuestión. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros vamos a tener la primera directriz, en este caso si el semieje mayor es X, va a ser ortogonal, o sea, va a ser una X constante. En este caso vamos a tener A al cuadrado sobre C, que en este caso tenemos A al cuadrado, que en este caso era 13 al cuadrado, que es 169, o sea, tenemos 169 quintos. Y luego tenemos la x2, que es lo mismo, pero en negativo, ¿sí? Menos A al cuadrado sobre C, que en este caso es menos 169 avos sobre 5, ¿sí? O sea, esa sería un poco la idea. Si hacemos el caso B, es exactamente lo mismo, pero obviamente que la elipse está representada un poco distinto, fíjense.
tenemos 9x al cuadrado más 16y al cuadrado, que esto es igual a 576. Claramente que esto no, así como está presentado, no sigue la forma de la elipse, que de vuelta la volvemos a copiar acá, que esto es x sobre a al cuadrado más y sobre b al cuadrado, esto es igual a 1. Entonces en ese caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La prioridad acá es que quede un 1 de este lado para que queden bien establecidos los semiejes mayores y menor en la elipse. Entonces, como receta, digamos, o como algo que se puede aplicar acá, es dividir por el número, el término independiente, por sí mismo. ¿Sí? Eso es lo que va a garantizar, y esto obviamente tenemos que de la ecuación dividir a ambos lados, porque todo lo que aplicamos de un lado de la ecuación tenemos que aplicarlo del otro. ¿Sí? Esto lo que nos va a hacer es que de este lado, ¿sí? Lo que va a quedar acá es un número 1. Vamos a hacer las cuentas del otro lado, fíjense. Antes de hacer la división acá, se puede hacer de varias maneras, ¿cierto? Así que no, prefiero no, digamos que no se queden con una sola forma. 9,576 avos es 1 sobre 64. Ya de esta forma tenemos expresado cuánto nos va a dar el número a de acá abajo. Es una de las maneras que puede ser piola, ¿sí? X al cuadrado sobre 64 y después acá tenemos lo mismo con 16. Fíjense, 16 576 avos da 1 sobre 36. Entonces tenemos y al cuadrado sobre 36 igual a 1. Ahora la idea es tratar de ver cuáles son estos dos números. ¿Sí? Fíjense, al cuadrado, en este caso acá nos va a dar 64, si aplicamos raíz cuadrada y tomamos el positivo, ¿sí? Recuerden porque estamos hablando de distancias absolutas, en este caso nos va a dar 8. Si hacemos lo mismo de este lado, b cuadrado que nos va a quedar 36, si aplicamos raíz cuadrada, b nos va a quedar 6. ¿Sí? Entonces ahí tenemos básicamente todo el espectro. Entonces nos va a quedar x sobre 8 al cuadrado más y sobre 6 al cuadrado, esto es igual a 1. O sea, esta es la forma canónica de la elipse. Claramente, este es el semieje mayor y este es el semieje menor. ¿Sí? Básicamente por un tema de tamaño, nada más. Bueno, el resto de las cuentas es despejar lo mismo que hicimos antes. ¿Sí? Primera cuestión, despejar el parámetro c. ¿Sí? Que en este caso se define como a cuadrado menos b cuadrado en el caso de que a sea mayor. O sea, acá tenemos a cuadrado que dijimos que era 64, b cuadrado que dijimos que era 36, raíz cuadrada. Entonces vamos a hacer la cuenta. En este caso tenemos 64 menos 36 nos va a dar 28, ¿sí? 28, en este caso está en la tabla nosotros acá el 28 lo tenemos, 28 podemos pensar como 4 por 7, entonces 4 por 7 28, o sea, podemos pensarlo como 4 por 7 raíz cuadrada. Y esto lo podemos pensar como 2 raíz de 7. No es un número muy lindo, pero digamos en el fondo nos sirve porque directamente no hace falta que todo sea redondo. Entonces recuerden, esto servía para definir los focos. El primer foco que era menos c sobre 0. ¿Cómo sabemos si está ubicado en el eje X o en el eje Y? Bueno, eso nos lo dice, digamos, cuál es el semieje mayor. Como el A que está acompañando al X es el semieje mayor, entonces los focos van a estar sobre el semieje de las X. Y entonces en este caso tenemos menos 2 raíz de 7, 0, y el segundo foco, en este caso es 2 raíz de 7, 0. ¿Sí? Eso por un lado. Después, igual que en los casos anteriores, definimos la excentricidad como es el cociente entre este valor c y el semieje mayor, que en este caso esto nos va a quedar 2 raíz de 7 sobre 8. ¿Sí? Esto también lo podemos simplificar como raíz de 7 sobre 4. ¿Sí? Podemos dejarlo ahí, es un número relativamente bajo si lo quieren llevar a valores absolutos. Y después las directrices, en este caso vamos a tener la primera directriz que va a ser x1 igual a al cuadrado sobre c, en este caso al cuadrado es 64 sobre c que es 2 raíz de 7, entonces vamos a tener 64 sobre 2 raíz de 7, simplificado esto nos va a quedar, ¿sí? 16, perdón, acá lo dije mal, esto sería 32 sobre raíz de 7 y el x2 menos 32 sobre raíz de 7, ¿sí? Fue una fe de ratas. En el ejercicio 10 nos dan varios casos, ¿sí? Acá la idea es tratar de encontrar varias elipses, en este caso vamos a hacer estas tres que vemos a continuación, con las características que ustedes ven en pantalla, es decir, con los focos, los vértices, semieje menor y semieje mayor o excentricidad que nos pidan. Entonces, para entender conceptualmente el problema, primero nosotros sabemos que son elipses, con lo cual se van a regir por las ecuaciones de elipses que vimos nosotros al principio. Cada uno de los casos que veamos nosotros acá va a tener una incógnita distinta, pero en el fondo se van a mantener por las mismas variables que hemos visto siempre. O sea, piénsenlo de esta manera. Para forma reducida, la elipse va a ser x sobre un radio, un semieje, puede ser mayor o menor,
y sobre otro semieje puede ser mayor o menor al cuadrado, esto es igual a 1. Siempre suponiendo que no es una elipse rotada, ¿sí? Y en este caso que, bueno, justamente nosotros tengamos que es una elipse, digamos, normal, sin alguna transformación ni nada. Por ahora, después más adelante vamos a ver ejercicios que sí lo tengan. Entonces, eso por un lado. Y después, definiendo o dependiendo cuál es A y cuál es B, si en este caso, supongamos, por ejemplo, que A o B son A es mayor que B, entonces en este caso C se puede definir o se puede sacar de esta ecuación, que va a ser B igual a raíz cuadrada de A cuadrado menos C cuadrado, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, una de las maneras que se puede ir sacando. Entonces, vamos a empezar por este lado, ¿sí? La idea es, fíjense lo siguiente, nosotros acá tenemos una función, ¿sí? una parte, perdón, este es el caso A. ¿Sí? Nosotros tenemos focos en 4 y menos 4, ¿sí? 4, 0 y menos 4, 0, y los vértices en 5, 0 y menos 5, 0. Si nosotros ubicamos en un croquis pequeño, ¿sí? esta elipse, nosotros además tenemos pocos datos. Por ejemplo, tenemos 4, 0 sería este punto, menos 4, 0 sería este otro, y después tenemos los puntos 5 y 0 que son los vértices y menos 5, 0. ¿Qué hacemos nosotros para poder encontrar la respuesta? Bueno, primero tenemos que ir viendo cuáles son las variables. Y fíjense, la elipse pasa por los vértices, o sea que acá lo que nos está diciendo es que estos vértices sí son o el parámetro A que está debajo del X, y básicamente su radio mayor y demás. Entonces, en este caso, de acá lo que sacamos directamente sin hacer ninguna cuenta es el valor de A, ¿sí? Entonces, en este caso, el valor de A, como es esta distancia, de acá lo que nosotros sacamos es que A va a valer 5, ¿sí? Primera cuestión. Después, nosotros tenemos que, ¿qué otro dato más? ¿Cómo podemos sacar, por ejemplo, el C? Tiene que ver con el tema de los focos, ¿sí? Porque ustedes recuerden que la fórmula de los focos, foco 1, por ejemplo, era menos C0, si en el caso de que el semieje mayor fuera el X, aclaramos por las dudas, y después el foco 2 es C0. Como ambos focos tienen el punto en 4 y menos 4, acá nosotros sabemos que el valor de C es 4, ¿sí? Eso para empezar. Digo esto porque fíjense que una de las cosas implícitas que vemos acá es que como ambos, tanto los focos como los vértices, son simétricos respecto al eje X, y eso lo que nos dice es que el centro está en el mismo centro 0, 0, que puede no serlo, ¿sí? Ojo con eso. Entonces, con estos valores, con el A, con los focos y con el C, podemos sacar en base a esta fórmula el valor de B, ¿sí? Directamente el valor de B en este caso nos va a quedar A cuadrado, esto es 25, ¿sí? Porque es 5 por 5, menos C cuadrado, que es 4 por 4, que es 16, ¿sí? O sea que en este caso esto nos va a dar raíz de 9, que en este caso nos va a quedar 3, ¿sí? Ya con esto tenemos el A y tenemos el B, y listo, con eso ya alcanza, porque directamente no necesitamos otra cosa para definir la elipse. Entonces esta elipse nos va a quedar como x al cuadrado sobre a al cuadrado, que es 5 por 5, que es 25, ¿sí? Más i, ¿sí? Sobre b cuadrado, que en este caso es 3 al cuadrado, que es 9, ¿sí? En este caso esto es igual a 1. Pueden dejarlo expresado así, que no hay problema, ¿ok? Muy bien, vamos a ver ahora qué pasa con el caso C. Fíjense lo siguiente, los focos ahora tienen la estructura 0, ¿sí? Y un determinado número en i, con lo cual es un caso contrario a lo que nos pasó en el primer caso. Fíjense, hacemos de vuelta un pequeño croquis de la elipse, ¿sí? Con los semiejes X y acá, y nosotros lo que vemos es que los focos van a tener esta forma, 0, 6, y después la otra forma 0, menos 6. Con lo cual esto lo que nos da la pauta es de que la elipse va a estar aplastada, entre comillas, o desarrollada sobre el semieje Y, por decirlo de alguna manera. Eso también lo que va a involucrar es que el semieje mayor, ¿sí? va a estar sobre el eje de las Y también, justamente por lo que nosotros vemos, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense cómo lo podemos ir sacando. Semieje menor es 8, quiere decir que la elipse va a pasar, ¿sí? O va a estar, los vértices van a estar a 8 unidades sobre el eje X, ¿sí? Del centro. También de vuelta sabemos que el centro es 0, 0 porque los focos son simétricos respecto al eje X, ¿sí? Entonces ojo con eso. Sabemos que pasan por acá, ¿sí? Pero que obviamente el semieje mayor que sobre I va a ser mucho más grande. Entonces este semieje menor, ¿sí? Nosotros en este caso, este es el valor de A. Ya les digo, ojo que A no necesariamente tiene que ser mayor que B, ¿sí? Pero en este caso también, para hacer más fácil la nomenclatura y no confundir las fórmulas, podemos llamar a esto B y decir que la ecuación, si está desarrollada sobre el eje Y, puede tomar esta forma. E es igual a x sobre b al cuadrado más i sobre a al cuadrado, esto es igual a 1. Esto siempre teniendo en cuenta o suponiendo que
A es siempre mayor que B. Pero ya les digo, esto es un tema de convención, si no necesariamente es así. ¿Tá? Bueno, entonces, sabiendo B, ahora con este caso que B es igual a 8, y después entendiendo que C es la variable que es de cada uno de los focos, respetando esta fórmula, ¿sí? Las fórmulas de los focos, pero obviamente esta fórmula es de análoga a las del eje X, pero en el eje Y podemos aplicar nuevamente la fórmula y ver cuánto es que nos va dando en cada caso. ¿Sí? Entonces, fíjense, de acá tenemos a cuadrado, si despejamos esta fórmula, esto nos va a quedar b cuadrado más c cuadrado, ¿sí? Con lo cual a nos va a quedar la raíz de todo esto, ¿sí? B en este caso es 8, C en este caso es 6, o sea que tenemos 64 más 36 que es 100, raíz de 100 en este caso nos va a quedar 10. Y ya directamente con eso entendemos la fórmula. Tenemos A, tenemos B, o sea que directamente esto nos va a quedar x al cuadrado, ¿sí? Sobre 64, perdón, sobre 100, disculpen, más y al cuadrado sobre... Disculpen, lo escribí al revés. Esto en este caso es x al cuadrado sobre 64 más y al cuadrado sobre 100 igual a 1. ¿Sí? Como para que ustedes lo vayan viendo. Y después vamos ahora al caso D, donde nosotros tenemos los focos que están en 5, 0 y menos 5, 0 y la excentricidad que es de 5 octavos. Bueno, este es un caso parecido, ¿sí? Parecido a los primeros en realidad. Nosotros tenemos más y, tenemos más x, tenemos por ejemplo acá menos 5, 0, después tenemos 5, 0. Recuerden que en este caso, fíjense, si los focos están sobre el eje X de vuelta, vemos que son simétricos respecto al eje Y porque están ubicados equidistantes al 0, 0. O sea, eso es clave para entenderlo. El semieje mayor va a estar sobre las X, por el hecho que los focos están sobre el eje X, ¿sí? Y podemos ir despejando las variables de a partir de ahí. Fíjense, por definición de los focos, estas dos variables 5 y menos 5 son los valores de C. Con lo cual nosotros acá despejamos primero, directamente observando la fórmula, que C es 5. Después por la definición de excentricidad, que es otro de los datos que nos dan acá, que es la excentricidad, es el cociente que nosotros tenemos entre C, ¿sí? Y el radio mayor. En este caso, el radio mayor nosotros lo podemos sacar o despejar esta fórmula porque tenemos dos datos. Fíjense, la excentricidad que nos da 5 octavos, C que vale 5 y después el valor de A que es desconocido, pero que despejándolo de acá, digamos, multiplicando si ambos lados por 8 y viendo ambos lados por 5 y por A y por lo que sea, vamos a despejar que A va a ser igual a 8, ¿sí? Pequeño detalle en este sentido, ¿sí? El radio mayor que en este caso es esto. Y después, ¿cómo hacemos nosotros para, en base a esto, encontrar el radio menor P? Bueno, usando la misma definición de fórmula que habíamos visto al principio acá, ¿sí? Así que, si usamos esta definición para todo esto, nos va a quedar B cuadrado, esto es igual a A cuadrado menos C cuadrado, o sea que nos va a quedar la raíz de todo esto, perdón, sacamos el cuadrado acá. A al cuadrado es 8 por 8 es 64, ¿sí? Menos 5 por 5 que es 25. Si ustedes hacen esta cuenta, esto le va a quedar raíz de 39. No es un número muy lindo, pero no importa porque, digamos, lo podemos dejar expresado así. Aparte porque nuestra fórmula va a tener los cuadrados, así que no hay problema con eso, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿sí? La fórmula completa nos va a quedar x al cuadrado sobre 64, ¿ok? Más y al cuadrado sobre 39 es igual a 1. ¿Sí? Con esto terminamos esta parte. En este caso lo que nos piden es, en dos partes bien distintas, y hallar dos lugares geométricos que tengan distintas coordenadas. Fíjense. En la primera parte lo que nos dicen es un conjunto de puntos x y que tengan esta característica, que su suma a estos dos puntos, o sea, la distancia, la suma de las distancias a estos dos puntos sea igual a 5 10, ¿sí? A 10, perdón. Entonces nosotros tenemos dos puntos bien distintivos acá. Entonces, ¿cómo hacemos lo siguiente? Tenemos que pensar un poco en la definición. En realidad nosotros podríamos despejar esta fórmula tratando de obtener una fórmula analítica que nos permita, digamos, meternos un poquito más en el quid de la cuestión, ¿sí? Calcular, qué sé yo, un punto XY donde tenga una distancia acá, una distancia allá y después sacarlo. Y vamos a llegar a la misma conclusión, pero esto es un poco más fácil. Porque en el fondo se trata de cuerpos geométricos que ya venimos estudiando y eso es un poco la gracia de este ejercicio. Entonces, en este caso, ¿sí? Lo que tenemos que pensar acá es que cuando nosotros tenemos un cuerpo geométrico cuyos puntos, ¿sí? Tienen la distancia, que es una suma constante, o cuya distancia a dos puntos determinados son una suma constante, esa es una elipse. Esos puntos son los focos, ¿sí? Entonces, en este caso, acá lo que nos está dando es dos focos, ¿sí?
que son el 3,1 y el menos 5,1, ¿sí? Y la distancia en este caso va a ser 10. Entonces vamos a pensar cómo lo vamos a ir sacando en este caso, ¿sí? Fíjense lo siguiente, vamos a ubicarlos, ¿sí?, en un croquis determinado, como para que se pueda entender un poco la idea. Fíjense lo siguiente, nosotros tenemos, ¿sí?, el semieje Y positivo, después tenemos el semieje X positivo. Entonces 3,1 por ejemplo, nosotros vamos a ubicar 1, 2, 3, ¿sí? 1. Uno de los focos va a ser este punto que nosotros vamos acá. Menos 5, 1 quiere decir que nos vamos a meter 1, 2, 3, 4, 5. Nos vamos a meter acá, ¿sí?, en este segundo punto. ¿Cuál es la distancia que nosotros tenemos entre los dos focos? 5, o 3 menos 5 es 8. Con lo cual el centro, si la distancia entre los focos, la mitad va a ser 4. ¿Sí? Entonces, en este caso, el centro de esa elipse va a estar en menos 1. Fíjense, la distancia acá es 4 entre estos dos números y la distancia acá es 4. ¿Sí? Entonces el centro va a estar en menos 1, 1. Así que lo cual no es cosa menor. Después, tenemos que entender cuál sería, digamos, el radio mayor y el radio menor de la elipse, ¿sí? Entonces, pensémoslo de la siguiente manera. Por ejemplo, nosotros acá tenemos 4 y 4, ¿sí?, pero la distancia tiene que ser 10. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos ubicamos en esta misma línea, ¿sí?, si nosotros estamos en un punto acá que tiene 4, tendríamos que sumar uno de este lado para tener 5 y uno de este lado para tener 5. Y 5 y 5 darían 10. ¿Me explico? Eso sería un poco la idea. Entonces, por ejemplo, uno de los vértices podría ser acá el menos 6, ¿sí?, el menos 6 acá abajo, ¿eh?, y después acá el 4, ¿ok? O sea que en ese caso, con esa conclusión, nosotros lo que tenemos es que el semieje mayor, ¿sí?, desde acá va a tener 5 unidades, ¿sí?, y que justamente como los focos son paralelos, no están, pero son paralelos a la recta X, el alineamiento entre los dos focos y el centro y demás, lo que concluimos es que el radio mayor es 5, ¿sí? Entonces vamos a tener, la elipse va a tener la forma de siempre, x al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado, esto es igual a 1, pero con este dato nosotros sacamos que 5 al cuadrado es ese a cuadrado, o que 5 es igual a a, ¿sí? Bien, después, ¿qué otra cosa tenemos? Nosotros nos tendríamos que ubicar, ¿sí?, qué pasa, por ejemplo, con el semieje menor, ¿sí?, en este sentido. ¿Cómo hacemos nosotros para sacar esa distancia? Bueno, fíjense lo siguiente, nosotros teníamos la fórmula b cuadrado, en este caso es a cuadrado menos c cuadrado raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, b nosotros lo tenemos, perdón, acá me voy a comentar, esto sería b raíz de esto, sería b cuadrado pero sin la raíz, ¿sí?, tenemos lado forma. Entonces, a nosotros ya lo tenemos, ¿sí? ¿Cuál es el c? Básicamente es la distancia de los focos, es decir, acá nosotros lo que tenemos en c, por ejemplo, en este sentido, fíjense, nosotros vamos a tener que la distancia del focus es 4, si más allá de que no estén ubicados y demás. Entonces, cuando los despejamos, esto nos va a quedar b, nos va a quedar a cuadrado, que es 25, y c, que en este caso es 16, porque es 4 por 4, o sea que en este caso 25 menos 16 es 9, raíz de 9 es 3, ¿sí? Con lo cual, nosotros ya tenemos esto. Ahora, hay una falla en esta fórmula que no advertimos, pero bueno, está puesto un poco adrede, un poco más o menos, que es el tema del centro. Nosotros ya descubrimos que el centro es menos 1, 1. Entonces no puede ser que x esté al cuadrado solo y que y esté al cuadrado solo. Es decir, la fórmula completa de una elipse de estas características sería x menos su coordenada del centro al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos su coordenada del centro al cuadrado sobre b cuadrado, esto es igual a 1. Donde acá encontramos cuál es y sub 0 y cuál es x sub 0. Entonces, en este caso, ¿sí?, nosotros vamos a tener que la fórmula nos va a quedar x menos menos 1 nos va a quedar x más 1 al cuadrado, el radio mayor que es a cuadrado, que es 25, ¿sí?, más y menos 1 al cuadrado sobre su radio mayor, que en este caso es 3, 3 por 3 es 9, esto es igual a 1, ¿sí? Y así va quedando la fórmula completa de la elipse con todos estos datos y estos procedimientos, ¿sí? Yo les diría que más como consejo, a pesar de que estos ejercicios parecen mecánicos porque tenemos fórmulas y demás, pero la idea es que, como todos los ejercicios de matemáticas, salen con mucha práctica, porque la idea es ponerse un poco canchero, entre comillas, para ir y volver siempre con las fórmulas y tratar de ser flexible con eso. Entonces, por eso les digo, a lo mejor no hay un paso resolutivo único para todos, ¿sí? Nada más que es también un poco improvisando y también ver cuál es la solución en cada caso, ¿sí? Entonces, vamos a ir al caso B, donde en este caso nos dicen, hay el lugar geométrico cuya distancia al punto fijo 3, 2 es la mitad de la correspondiente a la recta x igual a menos 2. Entonces, un poco
la idea es tratar de entender qué es lo que nos piden en este caso, así que puede ser un poco críptico, o sea que haya que digamos, definirlo. En este caso tenemos que interpretarlo de la siguiente manera. Esta recta, ¿sí? La recta x igual a menos 2 nos está hablando de la directriz, que esto habíamos hablado en los ejercicios anteriores, y la directriz como recta de ese punto. En este caso, la directriz es x igual a menos 2 y nosotros tenemos, cuando nos hablan de la suma de este punto, nos están dando un foco. El tema es encontrar cuál es el otro foco, ¿sí? Y después encontrar cada uno de los elementos y demás. Entonces, empecemos, ¿sí? Buscando, por ejemplo, los vértices de la elipse, ¿sí? Con estos datos que nosotros tenemos acá, ¿sí? La idea, por ejemplo, es lo siguiente. Nosotros tenemos la directriz que tiene menos 2, tenemos el foco que está en 2, entonces, y aparte la directriz está en x, con lo cual, si nosotros, voy a usar un toque croquis, si nosotros tenemos que la directriz es una recta, por ejemplo, de este estilo, si lo más probable es que esté desarrollada sobre el eje x o esté achatada sobre el eje x la ecuación, ¿sí? Que su eje x tenga el radio mayor y el eje y tenga el radio menor, ¿sí? Entonces eso por un lado. Entonces, ahí nosotros eso es lo que nosotros vamos viendo en cada caso, ¿sí? Y después nosotros tenemos que la distancia al foco sobre la distancia de la directriz es de 1/2, ¿sí? Entonces eso por un lado. Entonces, por ejemplo, nosotros tomamos un punto cualquiera x2, ¿sí? O sea, cualquier punto del plano, pero que tenga la altura en 2, ¿sí? O sea, que por ejemplo esté ubicado sobre esta recta, y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la distancia entre ese punto x2, ¿sí? Y el foco, en este caso, esto nos va a quedar x menos 3 en valor absoluto, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente tiene que ver con este parámetro que nosotros vemos acá, el de x, ¿sí? Y la distancia de la directriz en este caso, ¿sí? Es x más 2, un poco obedeciendo, digamos, a la fórmula que nosotros tenemos en este caso. Entonces, básicamente, nosotros vamos a armar las ecuaciones de la siguiente manera. Nosotros tenemos cualquier punto, ¿sí? La distancia hasta acá va a ser 1/2, ¿sí? 1/2 de esta distancia. Entonces, en este caso, si hacemos la proporción entre la distancia entre ese punto y el foco y la distancia de la directriz, vamos a tener este 1/2. ¿Me siguen? O sea, repito, vamos a hacer la distancia entre este punto, un punto cualquiera de esta recta, y el foco, que sí lo conocemos, que es este 3,2, que está definido por módulo x menos 3, ¿sí? En este caso, ya les digo, distancia porque los parámetros en x ni se van y demás, por eso ríe. Y la distancia de la directriz, que en este caso va a ser x más 2. La proporción entre esta y esta es 1/2. Entonces ponemos módulo de x menos 3 sobre x más 2, ¿sí? Que es la diferencia de distancias acá, esto nos va a quedar 1/2. ¿Qué es lo que planteamos acá? Una ecuación de una variable con básicamente una incógnita y demás, o sea que hay que despejar lo que tenemos acá. Fíjense, podemos multiplicar ambos lados por x más 2, ¿sí? En este caso, o podemos multiplicar 2 por este módulo, o sea que esto nos va a quedar 2 por x menos 6, módulo podemos meterlo adentro, esto es igual a x más 2 sin módulo, ¿verdad? Y acá lo que se abre esto es justamente como en todas las ecuaciones que habíamos visto antes, es en 2, y la parte positiva, la parte negativa. 2x menos 6 va a ser la parte positiva, x más 2, y 2x menos 6 va a ser la parte negativa, o sea, menos x menos 2, y después despejarlo. De acá, si ustedes despejan, van a llegar a que x va a quedar 8, si acá restando x de ambos lados, sumándose los dos, van a tener una sola x acá, y después 6 más 2, que es 8, y acá haciendo lo mismo van a sumar x de los dos lados, les va a quedar 3x, después súmanse de los dos lados, esto les va a quedar 4, o sea que el x les va a quedar 4 tercios, y estos son los 2x a continuación, o sea que estos son los vértices, los puntos que son equidistantes tanto al foco como a la directriz. Entonces, en este caso son los x con esta forma y las variables ni, que vale 2. Entonces tenemos vértice 1, que en este caso esto nos va a quedar 4 tercios 2, y vértice 2, que en este caso nos va a quedar 8 2. ¿Sí? Entonces, el punto medio entre estos dos es la distancia media, ¿sí? Entre 8 y 4 tercios, en este caso. En fracción esto nos va a quedar 14 tercios. ¿Sí? Entonces acá lo que vamos a tener es que el centro, en este caso nos va a quedar 14 tercios 2, ¿sí? Ambas alturas son iguales. Después tenemos A, que es la distancia del centro a un vértice, o sea, la distancia desde acá hasta acá, que en este caso va a ser, por ejemplo, de 14 tercios a 4 tercios hay 10 tercios. ¿Sí? Entonces, en este caso, esto nos va a quedar 10 tercios. Y después tenemos, esto es el centro, vamos a poner C sub 0 para no confundir con el parámetro C. ¿Sí? Después tenemos C, que es la distancia del centro al foco, que en este caso va a ser 5 tercios. ¿Okay?
De acá también podemos despejar con el c y con el valor de a que encontramos acá, b, usando la misma ecuación que vimos al principio, que acá nos quedaba 5 raíz de 3 sobre 3. No es un número muy lindo, ya se les digo, pero no se dan problema porque, bueno, digamos, son los números que tocan en este caso. Y si metemos todo junto, esto nos va a quedar x menos 14 tercios, todo esto al cuadrado, ¿sí? Coordenada del centro acá, sobre 100 sobre 100 novenos, ¿ok? Para el a es 10 al cuadrado, 3 al cuadrado, ¿ok? Y acá lo mismo, ¿sí? Centro en 2 y menos 2 al cuadrado. Y después b, que es esto al cuadrado, que sería 25 por 3 sobre 3, que en este caso sería 25 por 3, 75 sobre 3 al cuadrado, que es 9. O sea, 75 novenos igual a 1, ¿sí? Y con esto podemos despejar la elipse. En el ejercicio 12, acá lo que nos piden es determinar cuerpos geométricos de varias maneras con los datos que nos dan, ¿sí? En este caso sabemos que son elipses, ¿sí? Así que vamos a ver los datos que nos dan en cada caso. Fíjense. Acá sabemos, por ejemplo, que el centro es 0, 0. Tenemos dos focos que están en el eje X y por estar en el eje X van a tener esta forma de el primero menos C, 0 y el segundo C, 0. Y ambos pasan por estos dos puntos que vemos acá. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta acá? Nosotros, por ejemplo, podríamos tranquilamente decir, bueno, como es una elipse que pasa por el eje X, un poco que es esto es lo que nos dice la ecuación, ¿sí? La forma que va a tener va a ser la siguiente: x sobre a, todo esto al cuadrado, más y sobre b, todo esto al cuadrado, esto es igual a 1, por ejemplo, ¿sí? O sea, va a tener la forma con los radios mayor y el radio menor. ¿Cómo hacemos nosotros para despejar, ¿sí? Digamos, por los puntos por los cuales pasa? ¿Sí? Bueno, una de las formas sería, por ejemplo, reemplazar ambos puntos y con esto armar una ecuación de dos variables y dos incógnitas. Recuerden que nuestras incógnitas más importantes en este caso son a y b. Entonces la idea de acá sería reemplazar con lo que tenemos en cada parte, ¿sí? Vamos a reemplazar primero en el primer punto, y acá en el primer punto nosotros tenemos variables y x, ¿sí? Acá lo mismo, x e y, ¿sí? Vamos a armar una primera ecuación reemplazando ambos datos. Entonces en este caso vamos a tener menos 3 sobre a, todo esto al cuadrado, más 2 sobre raíz de 3 sobre b, todo esto al cuadrado, esto es igual a 1. Acá vamos a tener que la ecuación nos va a quedar 9 sobre a al cuadrado más 4 por 3 es 12 sobre b cuadrado, esto es igual a 1. Y cuando vamos a la ecuación 2, que ahora es para reemplazar este punto, ¿sí? Esto nos va a quedar 4 al cuadrado sobre a al cuadrado más 4 raíz de 5 sobre 3, todo esto al cuadrado sobre b al cuadrado, que esto es igual a 1, ¿sí? Entonces, básicamente acá lo que tenemos son dos ecuaciones que tienen las mismas incógnitas, ¿ok? No nos vamos a meter demasiado, digamos, en cómo resolverlos porque acá hay varias maneras de sacarlo esto. Es decir, por ejemplo, una de las formas sería, por ejemplo, despejar el término, dejar, por ejemplo, pasar 12b cuadrado de un lado acá restando, después despejar el a cuadrado, es decir, hay varias maneras de poder sacarlo esto, ¿sí? Así que no se preocupen. Pero básicamente como las cuentas son varias, y acá no, digamos, no tenemos demasiada vuelta con esto, vamos a poner directamente el resultado. Lo que sí, acá tengan en cuenta que esto sale de hacer dos ecuaciones, ¿sí? Versus dos incógnitas. Entonces eso es lo que nos garantiza a nosotros que podamos encontrar la solución, ¿okay? Entonces en este caso A nos va a quedar 6 y B nos va a quedar 4, ¿sí? Eso por un lado. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que esta ecuación es correcta? Porque la función pasa por el centro de la elipse 0, 0. De no serlo, tendríamos números restando tanto en x y en y que harían que eso no fuera así. Entonces básicamente con los a y con los b que tenemos, a al cuadrado nos va a quedar 6 por 6 que es 36 y b al cuadrado nos va a quedar 4 por 4 que es 16, con lo cual la elipse finalmente va a quedar como x al cuadrado sobre 36 más y al cuadrado sobre 16, esto es igual a 1. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo ahora para el caso, otro de los casos. No vamos a hacer todos básicamente porque la mecánica es
la misma y la idea es un poco que ustedes vean cómo se van haciendo los ejercicios. Entonces, en el caso de, nosotros sabemos, por ejemplo, que uno de los focos es el -1, -1. Sabemos que una de las directrices es x igual a 0 y la excentricidad que es raíz de 2 sobre 2. Entonces vamos a tratar de, con esos datos lo mismo, ¿sí? Plantear exactamente lo mismo. ¿Cómo hacemos para llegar al punto deseado? Bueno, este es como el caso, uno de los casos anteriores que vimos, ¿sí? Entonces vamos a ver lo siguiente. Como primera cuestión, vamos a buscar los vértices de la elipse. Fíjense lo siguiente. Si los focos, vamos a ver, antes que nada para dejar de hablar en el aire, ¿sí? Porque siempre decimos en los ejercicios que tenemos que cumplir nosotros también, es hacer un pequeño diagrama, no muy exacto, de ambos puntos, ¿sí? Es decir, de dónde están ubicados los puntos importantes acá. Nosotros sabemos, por ejemplo, que una de las directrices es el semieje X igual a 0, por lo tanto va a ser el semieje Y, ¿sí? La directriz. Que el foco esté en -1, -1 nos habla que van a estar en este caso y uno de los ejes va a ser, ¿sí?, paralelo al eje X, ¿sí? Muy importante esto. Entonces de acá vamos a tener lo siguiente, ¿sí? Los focos los vamos a poner de los vértices. Vértice 1 va a tener un x1, un y menos 1 por el hecho de la altura de los focos, y después el vértice 2 va a ser x2 menos 1 también, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? La distancia al foco sobre la distancia de la directriz tiene que ser un medio, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a tener que tener en cuenta la distancia de punto a foco tiene que ser un medio de la distancia de la directriz. Entonces, la distancia, ¿sí?, al foco de cualquier punto que esté ubicado en esta recta va a ser módulo de x más 1. ¿Por qué? Porque esto sale de módulo de x menos 1. ¿Sí? Y básicamente, como las variables en x acá es la única que cambia porque menos 1 es lo que tenemos, va a quedar de esta manera, ¿sí? Y de ahí sacamos el valor también con respecto a lo que es la excentricidad. Entonces esto nos va a quedar módulo de x más 1, ¿sí?, sobre menos x, porque es este valor que nosotros tenemos acá de menos 1, la distancia de la directriz. Esto nos va a quedar raíz de 2 sobre 2. Esta es la parte más importante, porque es la que nosotros tenemos que plantear. Después el problema se va a transformar en resolver variables, así que no hay demasiada cuestión. Vamos a multiplicar ambos lados por menos x, ¿sí?, para sacarnos este problema de encima. Tenemos x más 1, módulo, esto nos va a quedar menos x por raíz de 2 sobre 2. Esto lo volvemos a abrir en 2. Tenemos x más 1 es igual a menos x raíz de 2 sobre 2. Con lo cual de acá sacamos que x nos va a quedar raíz de 2 menos 2. Y si tenemos x más 1 es igual a menos esto, que nos va a quedar más x raíz de 2 sobre 2. Vamos a despejar que esto nos va a quedar x menos 2 menos raíz de 2, ¿sí? Entonces ahí tenemos los dos valores en cuestión. Entonces con esto concluimos vértice 1, que nos va a quedar raíz de 2 menos 2 menos 1, y luego vértice 2 menos 2 menos raíz de 2 menos 1. ¿Okay? Por eso vamos teniendo uno de los datos. Después, el centro es el punto medio entre estos dos puntos. Entonces, la distancia, ¿sí?, fíjense, la distancia del medio, en este caso esto es raíz de 2, menos raíz de 2, así que el medio va a estar en menos 2, ¿sí? Entonces, el centro en este caso nos va a quedar menos 2, ¿sí? Y en este caso, esto nos quedaría ¿ok? Y luego el resto de las cuentas vamos sacando a partir de acá. La excentricidad, que es raíz de 2 sobre 2, la excentricidad es c sobre a, centro sub 0, por las dos para no confundir con este centro sub a. Con lo cual de acá, esto al ser raíz de 2 sobre 2, vamos a despejar cuánto es a y cuánto es b. ¿Sí? A en este caso nos va a quedar raíz de 2, b en este caso nos va a quedar raíz de 3, con lo cual el centro nos va a quedar x más 2 al cuadrado sobre 2 más y menos 1 al cuadrado más 1, disculpen,
sobre 3, esto es igual a 1. Y con eso lo vamos